Pasando necesidades, una madre soltera. Acepta bañar a un millonario débil cada día. El final te va a dejar en shock. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. El sol de la tarde se reflejaba en los ventanales de cristal del ático de Mateo Quintanar, creando un caleidoscopio de luces que bailaban sobre el suelo de mármol italiano. Desde la terraza de su lujoso apartamento, en el exclusivo barrio de Abandoibarra, en Bilbao, Mateo contemplaba el Museo Guggenheim, símbolo de la reinvención de la ciudad y, de alguna manera, metáfora de su propia vida. A sus 38 años, Mateo había construido QTech, una de las empresas tecnológicas más prometedoras de España. Sus innovaciones en inteligencia artificial habían revolucionado el sector sanitario europeo, convirtiéndolo en uno de los empresarios más codiciados del país. Su rostro aparecía en las portadas de revistas económicas y su nombre resonaba en los círculos empresariales con admiración y a veces con envidia. ¿Has revisado la lista de invitados para esta noche? La voz de Claudia Estévez, su prometida, interrumpió sus pensamientos mientras se acercaba con un iPad en la mano. Han confirmado los Domínguez y también el ministro. Claudia, con su elegancia innata y su belleza calculada, era la pareja perfecta en el guión que Mateo había escrito para su vida. Hija de un importante diplomático, se movía por los círculos sociales con la gracia de quien ha nacido para ello. Su relación de 3 años ya era vista por todos como la unión perfecta: belleza, poder y dinero. «¿Te importaría si no asisto?», murmuró Mateo, sin apartar la mirada del horizonte urbano. «¿Estás de broma?». Claudia dejó el iPad sobre la mesa de diseño. «Es la gala benéfica más importante del año. Todo el mundo estará allí». «Todo el mundo», pensó Mateo. Un mundo que se había vuelto cada vez más pequeño, más asfixiante. Últimamente una sensación de vacío lo perseguía como una sombra, incluso en sus momentos de mayor éxito público. «Iré», concedió finalmente, sabiendo que era más fácil seguir el guión. Esa noche, en el Gran Hotel Domine, Mateo representó su papel a la perfección. Estrechó manos, sonrió para las cámaras, brindó con champán francés por causas que apenas recordaba. Pero mientras Claudia brillaba como una estrella en su elemento, él se sentía cada vez más desconectado, como si observara su propia vida desde la distancia. «Tú debes ser Quintanar», le dijo un anciano de aspecto distinguido durante la cena. «Mi nieto trabaja en tu empresa. Dice que has creado algo que cambiará la medicina para siempre». «Eso dicen», respondió Mateo, incómodo ante el elogio. «¿Y qué se siente?», insistió el anciano con genuina curiosidad. «¿Qué se siente cambiar el mundo?». La pregunta golpeó a Mateo como una revelación. ¿Qué se sentía? La verdad es que no sentía nada. El éxito, el dinero, el reconocimiento, todo parecía tan hueco, tan desprovisto de significado real. Aquella noche, mientras Claudia dormía profundamente a su lado, Mateo tomó una decisión impulsiva. Necesitaba escapar aunque fuera por un día. Necesitaba volver a Segovia, a la pequeña casa de piedra donde había crecido antes de que la fortuna y el éxito redefinieran su existencia. Al amanecer, sin despertar a Claudia, dejó una nota vaga sobre una reunión urgente y cogió su Porsche. La carretera hacia Castilla se extendía ante él como una promesa de libertad. Por primera vez en meses sentía que podía respirar. En el trayecto, sus pensamientos vagaban entre recuerdos de infancia y reflexiones sobre su presente. Tan abstraído estaba que no vio el camión que invadía su carril en una curva pronunciada. El impacto fue brutal e instantáneo. El mundo de Mateo Quintanar, construido con tanto esmero, se desvaneció en un chirrido de metal y cristal roto. El ruido monótono de las máquinas fue lo primero que escuchó Mateo al recuperar la conciencia. Luces blancas y asépticas, voces amortiguadas de médicos y un dolor punzante que se extendía desde su espalda hasta sus extremidades. O más bien, una extraña ausencia de sensación donde debería haber dolor. «Señor Quintanar, ¿puede oírme?». La voz de la doctora sonaba profesional pero teñida de compasión. «Ha sufrido un accidente grave. Está en el Hospital Universitario de Bilbao. Durante los días siguientes, la realidad de su situación se fue revelando con cruel claridad.
lesión medular completa a nivel de la T10, diagnóstico paraplegia, pronóstico permanente. Las palabras caían sobre él como sentencias inapelables. Claudia apareció al tercer día, impecablemente vestida, con un ramo de flores que parecía más apropiado para una presentación corporativa que para una habitación de hospital. «¿Es temporal, verdad?», preguntó ella a la doctora, ignorando la presencia de Mateo. «Quiero decir, con fisioterapia y todo eso, ¿las lesiones medulares completas?», comenzó la doctora. «Soy parapléjico, Claudia», interrumpió Mateo, con una voz que no reconocía como propia. «No volveré a caminar». La expresión de Claudia se descompuso por un instante, antes de recomponerse en una sonrisa profesional. «Encontraremos los mejores especialistas», aseguró, como quien planifica una estrategia de marketing. «Hay tratamientos experimentales en Suiza, en Estados Unidos». Pero Mateo veía más allá de las palabras. Veía el horror apenas disimulado en los ojos de su prometida, la repulsión sutil cuando su mirada se posaba en la silla de ruedas junto a la cama. 3 semanas después, Mateo regresó a su ático en Bilbao. El apartamento que antes consideraba el sumum del diseño moderno, ahora se revelaba como un laberinto de obstáculos. Escalones, duchas inaccesibles, estantes inalcanzables. Su cuerpo, antes una herramienta perfectamente afinada, se había convertido en una prisión. Claudia contrató a un ejército de especialistas que desfilaban por el apartamento: fisioterapeutas, enfermeros, nutricionistas. Pero ella misma se volvía cada vez más ausente. Sus cenas de gala, viajes y compromisos sociales parecían multiplicarse. «He contratado a alguien permanente», anunció una mañana, mientras Mateo luchaba con su desayuno. «Una cuidadora profesional. Tiene excelentes referencias. No quiero a nadie más entrometiéndose en mi vida», espetó Mateo derramando el café sobre la mesa. «No seas irracional». Claudia suspiró, consultando su reloj. «No puedo estar aquí todo el tiempo y necesitas ayuda. Se llama Martina Rueda. Empezará mañana». A la mañana siguiente el timbre sonó puntualmente a las 8. Mateo, que apenas había dormido, contempló la puerta con resentimiento desde su silla de ruedas. «Adelante», gruñó, preparado para despedir a la recién llegada en cuanto cruzara el umbral. La mujer que entró no era lo que esperaba. De estatura media, con el pelo castaño recogido en una coleta sencilla y una sonrisa franca que no mostraba ni lástima ni incomodidad. Pero lo que más sorprendió a Mateo fue la niña que la acompañaba, una pequeña de unos 7 años con enormes ojos oscuros y una mochila rosa que parecía demasiado grande para su cuerpo menudo. «Buenos días, señor Quintanar», saludó la mujer con un acento que delataba orígenes más humildes que los ambientes en los que Mateo solía moverse. «Soy Martina Rueda, su nueva asistente, y esta es mi hija, Aitana». «Hola», murmuró la niña, mirándolo con curiosidad en lugar de la habitual aprensión que Mateo había empezado a detectar en los ojos de todos. «No me dijeron nada de una niña», respondió Mateo secamente. «Lo sé, y pido disculpas». Martina mantuvo la compostura. «Es periodo vacacional y no tengo con quién dejarla, pero le prometo que no molestará. Aitana sabe comportarse, ¿verdad, cariño?». La niña asintió solemnemente, como quien acepta una misión de gran importancia. «Si es un problema», continuó Martina, «entenderé que busque a otra persona». Algo en la dignidad tranquila de aquella mujer detuvo la negativa que ya se formaba en los labios de Mateo. Quizás fue la ausencia de súplica en su voz, o la manera en que sostenía protectoramente la mano de su hija sin demostrar vergüenza ni inseguridad. «Veremos cómo funciona», concedió finalmente. Y así, sin planearlo, Mateo permitió que entraran en su vida las 2 personas que terminarían transformándola por completo. La primera semana con Martina y Aitana fue un ajuste difícil para todos. Mateo alternaba entre largos silencios hoscos y arrebatos de frustración que terminaban con objetos estrellados contra las paredes. Martina, sin embargo, respondía a sus arranques con una calma desconcertante, recogiendo los pedazos sin reproches ni condescendencia. «No necesito tu lástima», le gritó Mateo una tarde, después de un intento fallido de vestirse solo. «No ofrezco lo que no tengo, señor Quintanar», respondió ella simplemente, tendiéndole una camisa limpia.
pero sí ofrezco mi ayuda. Depende de usted aceptarla o no. Mientras tanto, Aitana se había apropiado de un rincón de la terraza donde dibujaba incansablemente con sus lápices de colores. A veces, cuando creía que nadie la observaba, miraba a Mateo con una curiosidad sin filtros. Un día, durante la tercera semana, la niña se acercó silenciosamente a su silla. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo con la seriedad que solo los niños pueden imprimir a las palabras triviales. Mateo, que revisaba distraídamente los informes de su empresa en una tablet, se encogió de hombros. ¿Por qué tienes tantas cosas bonitas pero nunca sonríes? La pregunta, disparada con la precisión de quien no conoce la diplomacia social, dejó a Mateo momentáneamente sin respuesta. Las cosas bonitas no te hacen sonreír, respondió finalmente. ¿Y qué te hace sonreír?, insistió Aitana. Ya no lo recuerdo. La niña asintió, considerando su respuesta con una seriedad desproporcionada. Cuando estoy triste, mamá dice que hay que empezar por cosas pequeñas, explicó extendiendo un dibujo hacia él. Esto es para ti. Es tu casa, pero con colores. El dibujo mostraba una versión fantasiosa del ático, donde las líneas rectas y minimalistas se habían transformado en formas orgánicas y vibrantes. Mateo lo observó y, para su propia sorpresa, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba. Claudia, mientras tanto, se volvía cada vez más una presencia fantasmal. Sus visitas eran breves y cargadas de tensión. Una noche, después de cancelar otra cena juntos, Mateo la confrontó. «Si quieres terminar esto, solo dilo», le espetó. «No necesito tu caridad». «No es tan simple, Mateo», respondió ella incómoda. «Es solo que todo ha cambiado». «No, Claudia. Lo único que ha cambiado es que ahora puedes ver lo que siempre estuvo ahí». La ruptura, cuando finalmente llegó, fue más un alivio que una tragedia. Claudia empaquetó sus pertenencias meticulosamente, como quien cierra un negocio que ya no es rentable. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo», fue su despedida. «Tengo derecho a una compensación por estos años». Esa noche, Mateo contempló la ciudad desde su terraza, sorprendido por la ligereza que sentía. Era la primera vez desde el accidente que experimentaba algo parecido a la libertad. «¿Está bien?», preguntó Martina, acercándose con 2 tazas de té. «Curiosamente, sí», respondió él, aceptando la taza. «Creo que es la primera decisión sincera que ha tomado desde que la conozco. A veces lo que parece un final es solo el espacio necesario para un nuevo comienzo», comentó ella, sentándose a su lado. Aquella conversación nocturna marcó un punto de inflexión. Lentamente, casi imperceptiblemente, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. Mateo empezó a interesarse genuinamente por las sesiones de fisioterapia. Pequeños logros, como mantenerse en pie con barras paralelas o desplazarse con un andador especial por periodos cortos, adquirieron un valor incalculable. Un sábado, mientras Martina preparaba la comida, Mateo la sorprendió entrando a la cocina con el andador. «Aitana dijo que necesitabas ayuda con las especias», explicó ante la mirada asombrada de Martina. «Aunque no garantizo ser muy útil. Cualquier mano extra es bienvenida», sonrió ella señalando los ingredientes sobre la encimera. «¿Te gustaría intentar picar ese romero?». Lo que había comenzado como una tarea simple se convirtió en una lección improvisada de cocina. Para cuando Aitana regresó de jugar en la terraza, los 3 estaban compartiendo la primera comida verdaderamente hogareña que aquel lujoso ático había presenciado jamás. Mientras observaba a Aitana relatar con entusiasmo su último descubrimiento en la terraza, una familia de gorriones que había anidado en una maceta, Mateo sintió algo extraño burbujear en su pecho. Un sentimiento olvidado, casi irreconocible. Felicidad. Una felicidad pequeña, imperfecta, pero más auténtica que cualquier cosa que hubiera experimentado en los últimos años. El despacho de Q-Tech quedó en silencio cuando Mateo entró por primera vez desde el accidente. Sus empleados, pese a los esfuerzos por disimular, no podían evitar mirar la silla de ruedas que ahora acompañaba a quien había sido el epítome de la vitalidad empresarial. «La próxima vez que vea esas caras largas empezaré a recortar bonos», bromeó Mateo rompiendo la tensión. «Tengo algo importante que anunciar». Esa misma tarde anunció la creación de la Fundación Nuevo Camino,
dedicada a la investigación y apoyo a personas con lesiones medulares. Una parte sustancial de las ganancias de QTech se destinaría a esta nueva iniciativa. Algunos me han preguntado si esto significa que estoy abandonando el negocio, explicó a los directivos. Al contrario, estoy encontrando un propósito mayor para lo que hemos construido. Para sorpresa de muchos, la noticia generó una ola de entusiasmo entre empleados e inversores. La historia del exitoso empresario que transformaba su tragedia personal en una oportunidad para otros capturó la atención mediática. En pocas semanas, la fundación recibió más solicitudes de colaboración de las que podían manejar. Un día, mientras entrevistaban personal para la fundación, Mateo tuvo una idea. «Martina, ¿has pensado alguna vez en coordinar un programa como este?», le preguntó observándola organizar eficientemente los expedientes de candidatos. «¿Yo?». La sorpresa en su rostro era genuina. «No tengo la formación adecuada. Tienes algo más valioso. Experiencia real y empatía genuina. Podrías formarte mientras trabajas. La fundación pagaría tus estudios». La oferta, hecha con naturalidad, escondía una verdad que ambos comenzaban a reconocer silenciosamente. Ninguno de los dos concebía ya un futuro donde sus caminos se separaran. 6 meses después del accidente, la vida en el ático se había transformado por completo. Las líneas minimalistas se habían suavizado con toques hogareños. Libros, fotografías, juguetes de Aitana cuidadosamente ordenados en estanterías que antes solo exhibían obras de arte conceptual. La terraza, antaño un espacio de representación social, ahora albergaba un pequeño huerto urbano donde Aitana y Mateo cultivaban hierbas aromáticas y flores. Fue precisamente en esa terraza, una tarde de abril, donde Mateo experimentó un momento de revelación. «¿Sabes?», le dijo a Martina mientras observaban a Aitana regar las plantas. «Nunca te he dado las gracias». «Es mi trabajo», respondió ella, aunque ambos sabían que hacía tiempo que su relación había trascendido los límites contractuales. «No me refiero a los cuidados físicos», aclaró Mateo, buscando las palabras adecuadas. «Me refiero a enseñarme a ver de nuevo, a sentir». Sus miradas se encontraron cargadas de una comprensión que no necesitaba palabras. Lentamente, como quien prueba aguas desconocidas, Mateo extendió su mano hacia la de ella. Martina la tomó, entrelazando sus dedos con una naturalidad que hizo que el gesto pareciera inevitable. El primer beso llegó semanas después, tras una cena celebrando el primer año de la fundación. No fue un beso apasionado de telenovela, sino un gesto tierno, casi tímido que sellaba lo que ambos ya sabían. Se habían enamorado en el proceso de reconstruir una vida desde los fragmentos. La felicidad recién descubierta de Mateo enfrentó su mayor prueba cuando, un año después del accidente, Claudia reapareció. Su aspecto, aunque impecable como siempre, mostraba las huellas de tiempos difíciles. «He oído hablar de tu fundación», dijo, evitando mencionar que sus propios negocios habían fracasado estrepitosamente. «Siempre tuviste visión para estas cosas». «¿Qué quieres, Claudia?», preguntó Mateo directo. «Reconsiderar las cosas. Cometí un error». Su voz se suavizó adoptando el tono que tantas veces había funcionado. Estaba asustada, confundida. «No, Claudia», interrumpió Mateo con firmeza pero sin rencor. «No cometiste un error. Nos hiciste un favor a ambos. Por primera vez fuiste sincera y me permitiste encontrar lo que realmente necesitaba». En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entraron Martina y Aitana riendo por alguna broma compartida. La niña, al ver a Mateo, corrió hacia él con la familiaridad de quien se sabe profundamente querido. «Papá», exclamó, usando por primera vez el término que Mateo y Martina habían discutido permitirle usar. «Mira qué he hecho en clase». La expresión de Claudia al contemplar aquella escena doméstica transmitió más que cualquier palabra. Sin añadir nada más, recogió su bolso y salió de la oficina, llevándose consigo las últimas ataduras del pasado de Mateo. El siguiente capítulo de sus vidas se escribió con la tranquila certeza de quienes han encontrado su lugar en el mundo. La boda de Mateo y Martina, celebrada en el Jardín Botánico de Bilbao, reunió a una curiosa mezcla de ejecutivos tecnológicos, pacientes de la fundación
y familiares de Martina de un pequeño pueblo cercano a Segovia. La imagen de Mateo, parcialmente incorporado con un andador especial para la ceremonia, tomando las manos de Martina mientras Aitana sostenía los anillos, capturó la esencia de su historia. No era una historia sobre superar la adversidad, sino sobre descubrir, a través de ella, el verdadero significado de la riqueza. Esa noche, mientras contemplaba dormir a Aitana, ahora oficialmente su hija, y sentía el calor de Martina a su lado, Mateo comprendió la paradoja final. Había tenido que perder su antigua vida, con todas sus falsas seguridades, para finalmente empezar a vivir. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que la historia de Mateo, Martina y la pequeña Aitana haya tocado vuestro corazón. Si os ha emocionado este viaje de transformación y amor verdadero, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y dejar un me gusta en el vídeo. Cada interacción nos ayuda a seguir compartiendo estas historias. Cada día traemos nuevas narrativas que exploran las diferentes facetas del alma humana, así que os invitamos a explorar nuestro contenido y encontrar vuestra historia favorita. Y, por supuesto, nos encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué momento de esta historia os ha conmovido más? ¿Creéis que a veces necesitamos perder algo para encontrar nuestro verdadero camino? Compartid vuestros pensamientos en los comentarios. Nos vemos mañana con otra historia que os hará sentir, reflexionar y soñar.